Amén. Que el Señor bendiga a todos los hermanos y a todos los amigos en este día. Vamos a tener hoy día una enseñanza que se llama A libertad fuisteis llamados. ¿Por qué los hombres viven como esclavos? Y vamos a ver acerca de un hombre muy escuchado, no sé si lo han escuchado, que es el pastor Martin Luther King Jr., su hijo, que fue el sucesor de su padre Martin Luther King, padre, amados hermanos. Y este hijo, Martin Luther King Jr., él fue asesinado cuando tenía 39 años, amados hermanos, por lo que ya vamos a ver más adelante. Pero la enseñanza que vamos a ver es muy importante, hermanos, y que va relacionada con esta historia. Dice, Martin Luther King fue un ministro y activista bautista. Él nació en Estados Unidos y que se convirtió en el vocero y líder más visible del movimiento de derechos civiles desde 1955 hasta su asesinato en 1968. Nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Dice, el movimiento de derechos civiles, él, su padre y este hombre, amados hermanos, luchaban siempre por el derecho, amados hermanos, civiles de todos los hombres, especialmente de los afroamericanos, que eran personas, amados hermanos, que los tenían como lo peor, y ya lo vamos a ver, amados hermanos, y ellos luchaban por la igualdad de derechos. Dice, este movimiento de derechos civiles fue una lucha larga para extender el acceso pleno a los derechos civiles y la igualdad ante la ley a los grupos que no los tenían, sobre todo a los ciudadanos afroamericanos. Por eso usted ve siempre en las noticias, amados hermanos, ve que cómo matan a la gente de piel morena, cómo actúan injustamente por lo general contra ellos en Estados Unidos aún, aunque ya ocurrió que les firmaron un decreto para ellos y vamos a ver la fecha, pero sin embargo la injusticia social siempre, hermanos, va a haber, porque esa injusticia social solo se acabará cuando venga el gobierno de nuestro amado Señor a la tierra, amados hermanos, cuando Él empiece a gobernar en el milenio y después por la eternidad, como nos enseña la palabra de Dios, y que tenemos nosotros la convicción de que así será. Luther King Jr. quería que se terminara la segregación racial. O sea que a esta gente, especialmente afroamericana, a ellos los separaban en los baños, cuando ellos iban a los restaurantes, un lugar para negros, baños para morenos, y así sucesivamente. Y también el voto, ellos no podían votar, y también a ellos, que ya vamos a verlo más adelante, cuando se subían a los transportes, hermanos, ellos tenían que entrar al fondo y allá sentarse. Y si subía un blanco, tenían que pararse para darles el asiento. Esa fue la lucha por la cual ellos enfrentaron, amados hermanos, contra esta injusticia social que se desarrollaba en Estados Unidos. Dice, la segregación racial, que es la separación de distintos grupos raciales en los diversos lugares y ámbitos de la vida colectiva diaria, como en los colegios, restaurantes, etcétera, o para acceder a ciertos bienes y servicios. Hermano, qué triste fue la vida de estas personas. Diferentemente, como nosotros tenemos libertad ahora, se mueve la democracia en este país donde estamos, aún en Ecuador y en muchos países, amados hermanos, pero hay lugares, amados hermanos, donde esto está restringido. Entonces, ¿por qué Martin Luther Jr. y su padre, el señor Martin Luther King, fundaron este movimiento? Fue por la igualdad de los derechos entre afroamericanos y blancos. Mire, hermano, ejemplo, porque hacían lo que les expliqué en los transportes, que los morenos tengan otra forma de caminar, de estar en ese lugar. Entonces también dice que tenían que sentarse atrás y darle los asientos, como ya les expliqué, y entre muchas cosas más. Y también que no tenían derecho al voto. Dice, ¿qué pasó con esta lucha de los derechos de los afroamericanos ¿qué pasó con esta lucha de los derechos de los afroamericanos estadounidenses? El pastor Martin Luther King Jr., los dos eran pastores, amados hermanos, el papá y el hijo. El papá murió, creo, a los 84 años de un infarto al corazón, pero sirviendo a Dios hasta el último momento, amados hermanos. Dice, se hizo conocido el pastor Junior, dice, por el discurso grandioso que dio
tengo un sueño con el que despertaría la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles y se consolidaría como uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense. La mayor parte de los derechos reclamados por el movimiento serían aprobados con la promulgación de la Ley de Derechos en 1964 y la Ley de Derecho al Voto en 1965. Dice, ¿y qué se celebra desde el 1986 en Estados Unidos? Un día festivo que es el día de Martin Luther King Jr. Entonces, amados hermanos, vemos que estos hombres se esforzaban, luchaban, amados hermanos, por obtener una libertad que es momentánea, hermanos, es por cierto tiempo que estamos en esta tierra, pero nosotros sabemos que nosotros, como conocedores de las Escrituras, luchamos por una libertad permanente, amados hermanos, por una paz permanente. Y nosotros sabemos, amados hermanos, que si nosotros nos esforzamos y que si nosotros luchamos, no es en vano, hermanos, porque cada uno de los que estamos aquí y de los que quizás van a escuchar un día por internet, hemos experimentado el toque del Espíritu de Dios, hermano. Hemos experimentado la ayuda y la gracia libertadora de Dios que nos sacó de la tristeza y del dolor a una vida, amados hermanos, donde tenemos ahora libertad para sonreír, libertad para hablar, libertad, amados hermanos, para realizarnos en esta tierra. Ya no vivimos como el payaso, hermanos, que reímos por fuera y que por dentro estamos llorando. Somos personas, amados hermanos, libres para servir a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y dice así: hace más de 2000 años alguien luchó por la libertad, no de algo momentáneo, sino por algo eterno, porque los hombres estaban muertos en delitos y pecados. Mire, hermano, esa lucha se llevó a cabo en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, amados hermanos. Esta lucha ya la pelearon, hermano, y ya está ganada, hermano. Solamente el que quiere, hermano, el que desea participar de esta libertad, son las únicas personas que se deciden a caminar conforme la palabra de Dios. Y vamos a ver unas citas bíblicas en Gálatas 5:13, dice así: porque a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y también vemos en Romanos capítulo 6, verso 18, dice: y libertos del pecado, vinisteis a ser siervos de Jesús. ¿Ya? Entonces aquí vemos, amados hermanos, cómo la palabra de Dios nos enseña que nosotros ahora somos gente diferente, somos gente ya no amargada, hermanos, que nomás andamos pensando en los afanes de la vida, estamos solamente pensando en las cosas de esta tierra, sin entender que en cualquier momento el Señor nos llama a pedir cuentas, amados hermanos, de lo que hemos hecho en esta tierra. Porque el hombre se afana y corre de aquí para allá y no pueden dormir, amados hermanos. ¿Por qué? Porque están pensando en las deudas, están pensando en los negocios, están pensando en tantas cosas, amados hermanos, y descuidar, que no es malo pensar, hermanos, pero lo malo es cuando se descuida la vida espiritual, amados hermanos. ¿Y qué es la libertad? Yo traje este concepto, hermanos, que lo encontré. ¿Qué es la libertad absoluta? Dice, es saber que hemos escapado de las consecuencias del pecado por lo que Él hizo por nosotros. Cuando el hombre acepta a Cristo en su corazón, Él rompe las cadenas del pecado, restaurando la relación con Dios y dándonos vida eterna. Dice, hermano, ¿cómo se puede vivir en libertad? Y aquí traje unos versículos bíblicos, hermano. Y vamos a ver en Juan 1:12. Dice así. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Segunda Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
En Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En Romanos 12, 2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y el último versículo que traje es Deuteronomio 10, del 12 al 13, que dice así: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Mira, hermano, aquí hay cosas importantes que nosotros como creyentes sabemos, pero no todos participan en la iglesia del pueblo de Dios de estas verdades, hermanos. Porque en el pueblo de Dios, amados hermanos, se mueve mucho la mundanalidad y la falta de fe, amados hermanos. Y es importante entender que dice la Biblia que nosotros lo tenemos que recibir y tenemos que confesar que es nuestro Salvador, amados hermanos. Y no solo eso, sino que guardar los mandamientos. Y para guardar los mandamientos tenemos que escudriñar las Escrituras. ¿Para qué, hermanos? Porque solamente, nunca se olvide que ese es el mapa del pueblo de Dios, amado hermano. Y solo con ese mapa podemos renovar nuestra mente. Y también aquí nos dice el Señor, para que nosotros andemos en los caminos de Él y que lo amemos y que le sirvamos con toda el alma, y que guardemos sus mandamientos y sus estatutos. Pero el que no escudriña las Escrituras jamás sabrá de eso, sabrá uno o dos por allí y no sabrá más, amados hermanos. Por eso es importante que nosotros estemos atentos a las Escrituras y que leamos la Biblia, hermanos, que es la que nos enseña, amados hermanos, la eternidad. Y vamos terminando ya, hermanos, porque el tiempo se nos va. Como conclusión de esta enseñanza, el hombre tiene que reconocer que solo hay libertad cuando recapacita y se da cuenta que vive en esclavitud del pecado, porque todo lo que nos aleja de Dios es pecado, hermano. Es importante que nosotros entendamos que todo lo que hagamos es correcto si lo hacemos bien hecho, pero si lo hacemos alejados de Dios, hermano. Hay mucha gente que dice, ya no puedo ir a la iglesia porque estoy trabajando, no puedo ir a los cultos porque tengo muchas responsabilidades en el trabajo, en mi casa y bla, bla, bla. Entonces es importante que nosotros entendamos que lo que permanece para vida eterna, amados hermanos, es nuestra salvación, amados hermanos. Por eso tenemos que caminar conforme a la palabra. ¿Y a qué nos llama el Señor, hermano? Dice, Él nos llama a tomar la libertad, que solo viene a través del Hijo de Dios. Entonces, importante, hermanos, que nosotros sepamos que esta libertad solamente es con Jesús. Oremos, alcemos nuestras manitas porque el tiempo se nos va y viene el hermano Luis con la Santa Cena. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día por tu amor, tu misericordia, tu verdad, Padre. En este día que esta palabra, Padre, corra en nuestras vidas, corra como río, como agua. Toca, Padre, las fibras íntimas, Padre, del hombre que va a escuchar esta palabra, de aquellas vidas que un día la van a oír, Dios, y de los que estamos presentes, Padre. Que entendamos, Señor, que solamente en ti hay esperanza, que solamente en ti hay verdad, Padre, y que solo para ti viviremos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, bendice a mis hermanos presentes, Padre. En el nombre de Jesús, toca sus vidas, toca sus almas, toca sus mentes, sus corazones. Abre el corazón de Jesús, Padre, este joven. Señor, ábrelo, Padre, para que entienda la salvación, Padre. A Katy, Padre, fuerza, Padre, esta joven que se aferre a tu palabra, Dios mío. A mi hermano Luis, mi hermana Rosita, Señor. Y a mi hermanita Esther, Padre mío. Mi hermanito Abel, Señor. Ten misericordia, Padre. Porque de ti proviene la misericordia para liberar, para sanar el corazón de los hombres, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Damos paso a mi hermano Luis. Amén. A ver, ¿puedes prepararme la Santa Cena? Amén.
El vinito que está ahí. Bueno, vamos a tener el acto que siempre tenemos todos los comienzos. Le pone un poquito de azúcar y un pedacito de galleta. Fíjense, Amén. cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces le dijo, fíjense, he tenido muchísimo deseo de comer estas Pascuas con ustedes antes de padecer, pues le digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Agarren, tomen sus panes y álcenlos. Amén. También tomó pan y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoración mía. Tomen. Amén, amén. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramado por ustedes. Sírvanse. Demos gracias. Amén. Glorioso y amado Padre y Padre Celestial, gracias por permitirnos, Padre amado, todos estos primeros domingos de cada mes tener esta grandiosa cena contigo, Padre, que esta cena nos llene de amor, de pasión, de entendimiento, de comprensión, que entendamos cada día más a nuestro Señor Jesucristo como nuestro verdadero Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos el pase a la hermana Esther. Amén. Amén. Entonces ahora vamos a despedirnos de la presencia del Señor, de cada uno de ustedes, pero el Señor siempre va a estar con nosotros. Él nunca nos deja solos. Hermana Esther. Amén. Quería yo pedir un espacio para contar mi testimonio. Amén. 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 Bueno, hermano, como yo ya le había comentado anteriormente, el caso de mi tío, puntualmente, yo hace un tiempo había sentido una inquietud en mi corazón, algo que me decía que orara por mi tío. Era lo que yo sentía y luego un día llamé a mi mamá y ella me confirmó de ciertos rumores que andaban, que los delincuentes querían acabar con la vida de mi tío. Entonces, desde ese momento yo dije, no, yo tengo que hacerle caso